Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros Mentores, donde buscamos mentes que hicieron cosas extraordinarias y tratamos de robar todos sus modelos mentales para nosotros aplicarlos en el día a día. Hoy día tenemos a Kobe Bryant, un mentor mío al punto de que tengo su pulsera desde hace muchos años, desde que murió, de hecho, el 2020, en enero de 2020, pensé en hacerme un tatuaje y dije, por mientras me voy a poner una pulsera hasta que me decía si lo hago o no. Todavía estoy ahí en el limbo. Kobe B. Bryant jugó 20 temporadas por Los Ángeles Lakers, ganó 5 campeonatos, participó 18 veces del Juego de las Estrellas, fue elegido 15 veces al equipo de la NBA, fue el jugador más valioso de la NBA del 2008, ganó 2 medallas de oro olímpicas, una de esas con una muy buena historia, y fuera de la cancha ganó un Oscar el 2018 por su corto o cortometraje Dear Basketball. Tenemos harto que analizar, harto que hablar, tanto dentro como fuera de la cancha, pero antes de eso, tenemos que dar las gracias a quienes hacen posible este podcast, nuestros queridos auspiciadores. Primero, AFP Cuprum, con todo lo que está pasando en la reforma previsional, ha sido muy bueno tenerlos como aliados. De hecho, nos han mandado mucho material para resolver dudas que pronto se las estaremos transmitiendo a ustedes. Y eso creo que es muy importante para ustedes y para nosotros, informarnos. No solamente quedarnos con el comentario de que alguien dijo que esto va a cambiar. No, informémonos porque es importante nuestra pensión futura, nuestra jubilación y la de nuestros seres queridos. Así que damos muchas gracias a AFP Cuprum por pensar en el largo plazo, al igual que nosotros. Si quieres saber más, puedes ir a cuprum.cl. También damos las gracias a MBI Inversiones, que tienen una cualidad que nos encanta y uno de sus lemas, que es coinvirtiendo desde hace 25 años. Y es de las pocas administradoras en Chile en la que sus dueños invierten, yo creo que prácticamente toda su plata en los fondos que administra el mismo MBI. Creo que es un muy buen indicio de cuando alguien confía en lo que hace, en este caso de inversiones, invierte en lo mismo que tú también podrías invertir. Si quieres saber más, mbi.cl. Y la Universidad Autónoma, nuestro primer gran auspiciador, también pensando en largo plazo, también preocupándose de nuestras necesidades, tanto en el pasado con carreras tradicionales, como ahora en el presente con sus carreras online. Siempre va a ser un trabajo para nosotros adaptarnos, nunca dejar de aprender. Lo vamos a aprender del señor Bryant hoy día y una forma es hacerlo con la Autónoma. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Ahora sí, nos vamos al capítulo. Bienvenidos a Animales. Este capítulo, creo que se les mencioné cuando hice otro de los mentores. Me habría gustado que hubiese sido el primero o el segundo. Kobe Bryant, como les dije, tengo la pulserita, es de las mentes que más han influido en mi mente, quizás, sobre todo en la parte del deporte. Como comenté en un capítulo, yo pero jugué mucho básquetbol de hecho, en la Universidad Autónoma. Tuve, yo creo que mi mejor periodo de básquetbol en tercero medio, que llegamos a la final era como el nacional de colegios, pero estaba metido en un equipo de la Autónoma. En verdad era curioso. Pero yo estaba obsesionado, veía partidos siempre que podía, encontraba videos de YouTube que me enseñaran. Y ahí apareció muy fuertemente Kobe. De hecho, tenía un programa que se llama Detalle, que él analizaba jugadas, le ponía pausa, dibujaba cosas y te decía, mira, ¿por qué es importante que cuando este jugador hizo esto, alguien debería hacer esta otra cosa? Y ese tipo de análisis al detalle siempre me chocó y siempre me llamó la atención. Y es algo que permeó la carrera de Kobe, entre muchas otras cosas que vamos a ver. Pero antes de saltar a lo que quiero conversar hoy día, vamos a dividir el capítulo en 3 grandes secciones. Primero, en la parte basquetbolista, la parte de la NBA. Segundo, la parte post-NBA, que también hay varias cosas interesantes. Y lo tercero, como para resumir también, este concepto de Mamba Mentality, la mentalidad Mamba, que espero que todas se puedan llevar un pedacito y apliquen en su día a día. Pero partamos por el básquetbol. Kobe jugó desde chiquitito, desde los 3 años, según Wikipedia. Pero contaba en una entrevista que él se fue a vivir a Italia. Su papá también era jugador de la NBA. Le decían Jelly Bean, por eso su nombre al medio es Bean de Kobe. Y se llama Kobe por el corte de carne japonés. Muy raro que le hayan puesto el nombre de corte de carne, pero de ahí viene. Se fueron a vivir a Italia y ahí Kobe empezó a jugar quizás como con los amigos de su papá en una liga. Me imagino una liga bastante avanzada, bastante difícil. Su primer torneo, él tenía 11 años y él dijo que durante todo este torneo anotó en total 0 puntos. Y ahí su papá lo tomó y le dijo, hijo, me da lo mismo si tú haces 0 puntos, si haces 60 puntos, yo te voy a querer igual. Y él dijo que eso fue clave para él como hijo, de sentir ese apoyo, de que da lo mismo de que si es que le va bien o le va mal, el papá iba a estar ahí para él. Acto seguido dice,
pero yo no quiero marcar 0 puntos. Así que después de eso, y como una forma de despertar quizás, como que antes le gustaba jugar básquet más tranquilo y ahí que se dio cuenta que se quería dedicar, se empezó a dedicar de verdad y empezó a entrenar los fundamentos. Partió lanzando del medio al aro, después se alejó un poquito, dando bote, haciendo todas las partes básicas, cuando él veía que la gente de su edad simplemente se dedicaba a jugar. Ese es algo que me llevé harto también estudiando para este capítulo. La estructura que tenía desde el día 1 para entrenar es impresionante. Y él decía, eso me separó completamente de la gente de mi edad y a la gente con la que yo jugaba. Siguiente año, cuando él tenía 12 años, empieza ya a meter un par de puntos, le empieza a ir un poco mejor. Y dice que a los 13, o sea, 2 años después de este primer torneo al que le fue pésimo, era el mejor de la liga, a los 13 años. Y se podrán imaginar también que se pegó un estirón, ya era más alto, y ahí ya volvieron a Estados Unidos, él estuvo después en el Lower Merion High School, y ya estaba dentro de este rango como de los mejores jugadores de baloncesto del país. Y ahí él cuenta otra historia. Cuando está a los 13 años, hay como un ranking nacional y él está en el puesto 46. Y él agarró la lista, dijo ya, ¿quién está 45, 44, 43? ¿Cuándo voy a jugar con ellos? Y cuando le tocaba jugar con ellos, decía que los destruía. O sea, su misión de vida era ir uno por uno con toda esa lista, superando a cada uno de esos adversarios. Y jugaban también en el verano con una liga amistosa y después jugaban en serio durante el año. Y él decía que en la liga amistosa los otros siempre trataban de hacer más o menos lo mismo. Si les salía bien lanzar desde el lado izquierdo, lanzaban del lado izquierdo. Si les convenía eran buenos para las bandejas, hacían bandejas. Y ahí Kobe decía que en esos partidos él trataba de siempre jugar a sus debilidades. O sea, si le costaba lanzar con la mano izquierda, pura mano izquierda. Cosa de que después cuando jugaron los partidos de verdad, él ya sabía lo que iban a hacer los otros, pero los otros no sabían lo que iba a hacer él. Y para mejorar ese tipo de cosas menos intuitivas, y él de hecho lo pone en su libro, uno de los libros que ocupé para estudiar para esto se llama Mamba Mentality, que es un libro hermoso. Si se lo van a leer, no lo lean en digital, traten de conseguirlo en físico porque es un libro grande, lleno de fotos y con muchas historias chiquititas. Ella lo separa entre el proceso de cómo él se preparaba para todo esto y después el craft y cómo aplicaba todo esto en la cancha. Es un libro muy entretenido. Si les gusta el básquet, recomendado. Y en este libro él dice que para mejorar su uso de la mano izquierda, porque uno tiene que ser capaz de jugar con las dos manos, algo que también me decía mi papá cuando yo jugaba fútbol, se lavaba los dientes siempre con la mano izquierda. Me acordé en el club de lectura, cuando leímos el libro de Jim Quick, Limitless, él también nos da este tipo de consejo. Haz cosas que sean medianamente poco cómodas, como lavarse los dientes con la mano izquierda, porque hace que nuestro cerebro funcione de una manera distinta y aprendamos mejor. Avancemos a la NBA. Kobe fue el segundo jugador más joven en entrar a la NBA directo desde el colegio, a los 17 años, y llegó directo a mis queridos Lakers. Y en su primera temporada, él era un buen equipo, entonces de hecho llegaron a los playoffs, y a las finales de conferencia perdieron, y en ese último partido, Kobe recuerda que él tiró 4 airballs, que es cuando uno tira la pelota y ni siquiera toca aro, no toca tablero, nada. Es como lo más vergonzoso que te puede pasar en un partido de básquet. Él tiró 4 en un partido importantísimo. Y él dice que los tiros iban derechitos, pero todos se quedan cortos, porque se quedó sin pierna. Y él de hecho ahí jugaba con Shaquille O'Neal y aparece Shaq abrazándolo y le decía como no te preocupes, todo va a estar bien y no sé qué. Y Kobe le decía, estoy bien, yo sé lo que tengo que hacer. Y con 17 años, 18 años ya tenía cumplido, ya tenía muy claro que daba lo mismo este traspié, porque ya sabía qué es lo que tenía que hacer para mejorar. Y ahí claramente dijo, necesito fuerza. Y ahí empezó el gimnasio. Y en el libro, en Mamba Mentality, cuenta su régimen de gimnasio. Uno podría pensar, este hombre que tiene todo a su haber va a tener algo súper complicado. Y él decía, no, yo los lunes, martes, jueves y viernes voy 90 minutos a levantar pesas. Y después me voy a lanzar un rato a la cancha. Decía, veo muchas como cosas nuevas para hacer, pero a mí lejos lo que mejor me funcionó, 4 días, 90 minutos a hacer pesas. Y me encantó cuando leí eso porque nos encanta complicar las cosas. Yo igual tengo una relación de siempre estar buscando un entrenamiento nuevo. Me cuesta mantenerme en lo que estoy haciendo. Vuelvo, parto algo nuevo, me dura un par de semanas. Y probablemente si lo pudiera hacer por 2 meses, 3 meses, 6 meses, 90 minutos al día, 4 días a la semana, igual es harto. Probablemente sería un cambio ya brutal. Las cosas muchas veces son más simples de lo que nosotros mismos las hacemos. Y si queremos ver resultados, de lo más importante es la disciplina. Volvió, temporada siguiente, Kobe, Shaquille O'Neal, famosísimo. Él era la estrella y juntos lograron ganar 3 campeonatos seguidos. Un three-peat, que se llama. Pocas veces pasa eso en la NBA. Shaq era un talento generacional. Kobe estaba también subiendo a nivel de superestrella. Y entre esos dos era prácticamente imposible ganarle a este equipo a los Lakers.
Y ahí cuento un par de historias muy entretenidas también. En el 2003, después de un par de estos campeonatos, Shaq se lesiona. Y va a Phil Jackson, que es otro histórico y autor de un librazo que se llama 11 Anillos. Ganó 11 veces campeonato Phil Jackson. Ganó con los Chicago Bulls, ganó con los Lakers. Y en verdad es un mentor de mentores. Mentor de mentores, efectivamente. Y Phil Jackson le dice a Kobe, mira, no está Shaq, vamos a necesitar que te pongas la 10 con todo y metas todos los puntos que puedas. Es un tiempo en que hoy día la NBA se hacen, para que piensen, más o menos como 115 puntos en promedio. En esos tiempos se hacían como 95, se hacían menos. Y en ese periodo, que Phil Jackson le pidió a Kobe que le pusiera más a la ofensiva, hizo 9 partidos seguidos, más de 40 puntos. O sea, prácticamente la mitad de los puntos del equipo los metía un jugador. Y tiene que volver, en algún momento se desmejora la lesión Shaq, y va Phil Jackson y le dice a Kobe, estamos perdiendo al Big Fella. Shaq tenía un componente más emocional que Kobe, y Kobe era simplemente un asesino, simplemente quería ganar. En cambio, Shaq sí le gustaba un poco la parte de la fama, hoy día es un comentarista, entonces se van a entender que la parte animal le afectaba un poco más a Shaq. Y eso se dio cuenta Phil Jackson y le dijo a Kobe, va a tener que bajarlo un poquito para que Shaq no vea que tú te llevas todos los titulares y que él sigue siendo la superestrella del equipo. Y esos 9 partidos seguidos que llevaba Kobe anotando 40 eran un récord. Un récord compartido con Michael Jordan. Segundo récord, en verdad. El que tenía más seguidos era Will Chamberlain, que tenía como 14. Pero había empatado a Jordan, que Jordan para Kobe era un... Él le dice como un hermano grande, pero un mentorazo. Entonces ya empatarlo en esto o superarlo, pues es que hacía un partido más y llegaba al partido 10 haciendo 40 puntos en todos los partidos, habría superado a su mentor Jordan muy pronto. Y Kobe le dice a Jackson, ok, perfecto. Siguiente partido, 38 puntos. Habla también del cómo entendió de que para ganar un campeonato no es necesario que él sea la estrella máxima, pero también le dejó entender a Jackson, si tú no me necesitas a mí, yo lo voy a poder hacer. Otra historia entretenida de esos tiempos, en un momento se lesiona Kobe y tiene que hacer como el tobillo, tiene que hacer tratamiento, esto es como electricidad para que se mejore más rápido. Y no podía jugar porque le dolía el tobillo. Y se dio cuenta que tenía que fortalecer su tobillo. Y buscó, no sé dónde habrá buscado, ni siquiera había tanto internet en ese tiempo, imagínense 2003, 2004, que la mejor forma para fortalecer su tobillo era con baile tap. Este es como zapatos que son como de metal, que suenan en la madera como... Tic, 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 tic. Al parecer, él decía que ese era el mejor ejercicio que él podía hacer para el tobillo. Estuvo todo el verano con clases de tap y después volvió a jugar, nunca más tuvo problemas con ese tobillo. Otra cosa importante que menciona en el libro es el encontrar mentores, tal como estamos nosotros hoy día aprendiendo de mentores. Y dice que desde el momento en que llegó a la liga, apenas veía a alguien que era como más o menos su ídolo, que le iba muy bien, lo empapelaba a preguntas. Partiendo por Jordan, el primer partido ya le preguntó, oye, ¿cómo hacía este movimiento? ¿Cómo mueve los pies? ¿Cómo logra defender? Habla de Gary Payton, habla de Magic Johnson. Él creció siguiendo a todos estos jugadores y la hora que tuvo un poquito de contacto, lo primero que hizo fue llenarlos de preguntas. Y dijo que la mayoría como que lo respetaban por eso, decían que bueno, porque él quiere aprender. Y algunos decían como, bueno, este compadre está medio loco y no lo pescaban tanto. Pero sí es importante esa mentalidad de estar siempre buscando cómo aprender, al punto que él lo lleva a la lectura. Y dice que toda su carrera, mientras él jugaba, también le gustaba leer y le gustaba escribir. Algo que quizás no se nos habría ocurrido a nosotros viendo un deportista de élite. Y sus compañeros le decían, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás leyendo en el bus? ¿Por qué estás escribiendo algo? Bueno, leyendo, él leyó algo que nadie probablemente se leía, que era el manual que le daban a los árbitros sobre cómo ellos tenían que hacer su trabajo. Y ahí se dio cuenta que los árbitros son 3 árbitros en el básquetbol y en la NBA, que tienen distintas zonas en la cancha, como por el lado o pueden estar al borde. Y él se dio cuenta que siempre generan como un triángulo, y en ese triángulo habían ciertos puntos muertos. Y esos puntos muertos él se aprovechaba para agarrar a un jugador, a veces caminar, que se dice cuando uno camina con la pelota, pero los árbitros no lo podían ver porque estaban en este punto ciego, que él lo descubrió a través del manual, que encuentro algo genial que probablemente a nadie más se le había ocurrido. Y llevándolo un poco fuera del básquetbol, podríamos pensarlo incluso en nuestro trabajo. Nosotros con Francisco trabajando en finanzas, hay regulación, leímos la norma de carácter general del 502 que regula todo este tipo de cosas, pero quizás no la hemos estudiado a profundidad, quizás hay algo que podamos aprender más allá de lo que aparece en las líneas. Y creo que ese llamado
a leer lo que el resto no está leyendo puede ser una ventaja gigante. Y el periodo en el que yo conocí más a Kobe Bryant, de hecho tuve la suerte, y aquí se los dejo en el video de Spotify y de YouTube, de ir a verlo jugar. De hecho lo vi jugar 2 veces. Me rompió el cráneo como calentando metía todas las pelotas. El resto como que de repente fallaba y todo, pero cuando Kobe estaba lanzando, impresionante. Pero esos años, el 2008-2009, es un periodo súper interesante para Kobe y para los Lakers. Primero, en el 2008 llegan a la final contra los Celtics. Boo. Es como el archienemigo de los Lakers. Y le sacaron la cresta. Le ganaron el último partido en Boston por como 20 puntos. Y lo que dice Kobe es que fue muy físico. Que la parte física los destruyó. 2008. El 2008 también fueron las Olimpiadas. Las Olimpiadas que el 2004 había perdido Estados Unidos. De hecho, perdió con Argentina. Y fue como la vergüenza máxima que había pasado el baloncesto de Estados Unidos. Y al equipo del 2008 se le denominó el Redeem Team, o el equipo de la redención, liderado por Kobe en su parte. Hay otras historias muy buenas de Coach K, el entrenador de ese equipo, cómo va agarrando los distintos referentes, Dwayne Wade, LeBron, Kobe, y les dice ya, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ganar? Y Kobe le dice defensa. A mí me da lo mismo meter puntos, yo voy a agarrar al mejor atacador de los otros equipos y me lo voy a comer. Pero en ese campeonato llegan a la final Estados Unidos y España. Y en España está el mejor amigo de Kobe Bryant, Pau Gasol, que era su compañero de los Lakers. En el momento en que llegó a los Lakers, el libro, el Mamba Mentality, parte con ¿cómo se llama? Antes de la introducción, la hace Pau Gasol. A él llega desde Memphis, en la noche lo transfieren. Tiene que hacerse el examen físico en Los Ángeles, lo aceptan, viaja donde está el equipo en Washington y llega como a la 1 de la mañana. Y Kobe le ha dicho como, avísame cuando llegue. Y le avisa a la 1 de la mañana, después de que hayan jugado un partido, todos, me imagino estaban todos cansados. Y Kobe toca la puerta y se sienta a conversar con Pau 2 horas. Y ahí Pau dice, este compadre es un verdadero líder. Y le dice, no hay tiempo que perder, tenemos que ganar ahora. Volviendo a esta final, otro momento interesante en el documental de ese Redeem Team, creo que está en Netflix. Todos sabían que Kobe y Pau eran amigos. De hecho, Pau era después el padrino de una de las hijas de Kobe. Y en la primera jugada, Kobe le dice a los otros del equipo de Estados Unidos, lo voy a destruir. Pau pone una pantalla porque él sabía la jugada que iban a hacer y Kobe lo arrasa y lo bota y le cobran un foul y todo. Pero le pasa un mensaje que podemos ser amigos y todo, pero aquí yo te voy a comer. Y gana Estados Unidos esa final. Gana la medalla de oro, el equipo de redención logra su cometido. Vuelven al año siguiente y Kobe, como el bullying más grande yo creo que hizo en su carrera, le puso la medalla de oro en el locker, en el vestidor, a Pau. Pau, obviamente furioso, dice que a Pau le carga que cuente esta historia. Y Kobe le dice, mira, los Celtics nos ganaron, nos sacaron la cresta. Jugamos las Olimpiadas, perdiste la final. No pierdas 3 al hilo. Y ahí parece que Pau como que se enchufó, obviamente se había enojado, pero funcionó porque ganaron los 2 siguientes campeonatos, le ganaron los primeros no sé cuál fue el primero, pero le ganaron una final a Orlando y después le ganaron una final a los Celtics en un 7º partido histórico que Kobe jugó pésimo, en verdad, y otros jugadores y un equipo y todo lo que generó Phil Jackson, el entrenador, se llevó a la práctica ahí. De hecho, un buen momento para hablar un poquito de Phil Jackson. En el libro habla de la meditación, mucho. Y llevaba a los equipos, a veces los metía todos en el camarín, les apagaba las luces y los hacía meditar. Y a veces cuenta Kobe también, un entrenador de Tai Chi para que hicieran como movimientos y cosas que él encontraba muy raras, pero después entendió por qué lo hacía. Y siempre los trataba de llevar a un estado meditativo, a un estado de estar presente en el momento. Creo que fue el primer momento que yo también me llamó la atención la parte de la meditación. Y volviendo a esta final del partido 7 contra los Celtics, iban perdiendo por 14-15 puntos en el último cuarto. Dar vuelta, ir perdiendo por 14-15 puntos en el último cuarto en una final de local, es algo que te puede comer la cabeza. Y ahí Kobe dice que ahí funcionó toda la parte de la meditación, toda la parte de estar en el momento presente, porque ninguno de los del equipo estaba pensando en el marcador, en que estaba en la final, nada. Ellos estaban en el momento presente, lo dieron vuelta y terminaron ganando. Me encantaría cerrar la historia ahí, pero hay una última gran capítulo en la historia de Kobe. Kobe el 2013 se lesiona fuerte, se cortó el tendón de Aquiles.
De hecho, lo pueden buscar en YouTube. Les voy a dejar el link a YouTube. Que se corta el tendón de Aquiles jugando contra los Warriors. Yo nunca me he lesionado eso, pero hay gente que dice que es muy doloroso. Y él se come ese dolor, va a la línea de tiros libres, mete los 2 tiros libres porque le habían hecho un foul. Y después se va caminando, como medio cojeando, pero caminando sin un tendón de Aquiles. Después le costó un mundo recuperarse. De hecho, imagínense, 2013, las redes sociales estaban como recién empezando. Y Kobe posteó, y yo me acuerdo de haberlo leído, por Facebook, como que se desahogó de todo lo que estaba sintiendo. Y como que tenía errores de ortografía, repetía ciertas cosas. Era como súper natural. De hecho, se echa de menos ese tipo de interacciones no tan pulidas en las redes sociales. Pero después como que la carrera obviamente fue bajando. Kobe fue ganando sus años. Y llegó un momento en el que se tenía que retirar. Y hizo toda una última temporada en la que fue a distintos estadios. La gente lo iba a ver, lo vitoreaba y todo. Y su último partido contra Utah, él decía que estaba raja y que no se podía las piernas. Pero como era el último partido, tenía que ponerle. Y no iba a irse en el último partido sin marcar un punto. Y Shaq, su eterno amigo, rival, todo, le dice, ya pues, dame 40. Como 40 puntos. Y creo que hoy esa temporada haber promediado 10, 15. Y ese partido también está en YouTube. También les voy a dejar el link. Es inspirador por decirlo poco. Cuento corto, marca 60 puntos. Un partido que iban perdiendo, lo terminan ganando. Y obviamente todo el público se vuelve loco. O sea, Kobe creo que tenía 37 años, marca 60 puntos en su último partido. Después hay como jugadas en las que 5 jugadas seguidas le pasaban la pelota a él, se alejaban y decían como haz lo tuyo. Nada, es que la mejor forma de cerrar su historia basquetbolística con ese lindo último partido en Utah. Y con eso también nos podemos salir de su historia basquetbolística y pasar a su historia post-NBA. El paso número 1 fue el más famoso. Tal como les comenté, escribió este guión que terminó siendo un corto animado que se llama Dear Basketball. Si lo encuentro en YouTube, también se los voy a dejar. Es hermoso. Por algo ganó el Oscar al mejor cortometraje. Básicamente él hablando del amor que tenía por el deporte desde muy pequeño, con unas gráficas muy choras también, y una música que le hizo John Williams, que es el compadre que hizo Star Wars, que hizo el soundtrack que se van a imaginar, Indiana Jones. Logró Kobe trabajar con él y ganar un Oscar el año después de que se retiró. Y él dice, claro, la gente piensa que venía acá, hice esto, lo primero que hice, soy un genio. Pero no, lleva 15 años escribiendo, lleva 15 años aprendiendo a contar historias. Ese es otro ejemplo muy bueno de crecimiento exponencial. O sea, Kobe era muy bueno para el básquetbol, pero el ser un buen contador de historia le tomó 15 años como te tomaría a ti, como me tomaría a mí. Entonces, estaba escondido, trabajó mucho tiempo escondido en su parte como contador de historia, pero después, cuando le tocó salir a la luz en el momento perfecto, que era cuando se retiraba la NBA, Oscar. Y ahí encontré un par de buenas entrevistas de entre el 2018 y el 2020, que era este periodo que él ya estaba dando el paso siguiente. Hizo un podcast que se llama The Punies, con la idea de enseñarle a los niños valores y aprendizajes en el deporte. Y era un podcast, 2018 los podcasts no estaban tan de moda, de 15 minutos, que era lo que se demoraba en general, él decía, el papá, en llevar a los hijos a un partido de fin de semana, ya sea básquetbol, fútbol, béisbol, lo que sea. Y sí, me dijo en la entrevista, que no hice yo lamentablemente, si el trayecto es más largo, se escuchará 2 capítulos. Es divertido, igual que ahora que he visto a varios de ustedes en esta visita a Chile, hay un traslado muy grande entre los que tienen que viajar de un lado a otro y que así empezaron a escuchar el podcast. O sea, gracias a los commutes, a esas manejadas, llegaron a esto. Así que gracias por esas manejadas. Y le preguntan en estas entrevistas de distintas cosas, entre esas cómo armar equipo. Se podrán imaginar lo que debe haber sido Kobe de jefe. Primero, él decía, me da lo mismo si trabajas desde la oficina acá, me da lo mismo si trabajas desde China, desde donde sea, me importan los resultados, algo que estoy muy de acuerdo. Y también decía que él contrataba o buscaba a la hora de contratar gente obsesiva, como es él. Y gente creativa y que siempre estuviera buscando la forma de mejorar las cosas. También le preguntaron a la hora de elegir inversiones, porque él participó no es Under Armour, pero era otro emprendimiento y él primero pensó en meterse solamente en negocios y tenía 4 criterios a la hora de meterse a un emprendimiento. Primero, tenía que entenderlo, muy a la Warren Buffett. Segundo, tenía que él poder aportar algo distinto, o sea, tener algún grado de impacto. Me imagino si es una bebida isotónica y él aparece tomando esa bebida isotónica, claramente va a tener un impacto en el negocio. Tercero, hablaba de barreras de entrada, que es algo igual bien financiero.
Y cuarto, el equipo, que imagino que lo han visto también en otros lados. Y él se refería al equipo, primero, que sean obsesivos, como se podrán imaginar, que él crea o los sienta genuinos en lo que están haciendo, que la cultura que ellos hayan instaurado en su empresa sea una cultura también obsesiva, pero que sea una cultura sustentable, que no sea algo inventado, sino que sea algo que puedan hacer por mucho tiempo. Esas 4 cosas buscaban en los emprendedores, y esos 4 factores, entender lo que hacen, poder aportar, barreras de entrada, y los fundadores o el equipo, era lo que él buscaba a la hora de invertir. Y también tenía mentores en el lado de los negocios, que obviamente da un poco de envidia, porque él dice, ya, yo ahora me quería meter a invertir, quería armar esta empresa de medios. Su primera mentora, Oprah. Y le preguntó ahí todo lo que él quería saber sobre cómo armar una marca, cómo contar historias, ese tipo de cosas. En la parte de los negocios, Tim Cook, hoy día gerente general de Apple. Y también Mark Parker, que en ese momento era el gerente general de Nike. Entonces ahí uno entiende también a esta gente que le da tan bien, incluso saliendo de lo que hacía en un principio, porque se rodeaba de la gente correcta y, tal como les dije antes, los empapelaba preguntas porque quería entender qué es lo que estaba haciendo. Y esta mentalidad de tener mentores, de preguntarles cosas, de siempre estar mejorando, lo lleva a dar una respuesta muy interesante en una entrevista, que él dice que espera que los próximos 20 años, él jugó 20 años en la NBA, y dice, espero que los próximos 20 años sean mejores que mis últimos 20 años. De hecho, que sean mucho mejores. Y si no son mucho mejores, lo considero un fracaso. Y la gente dice, pero ¿cómo? Si todo lo que lograste en la NBA, todos los campeonatos de los mejores de la historia, comparando... No, Jordan es como el mejor, pero Kobe está ahí en el siguiente escalón de la discusión. ¿Cómo puede ser un fracaso si es que no mejoras eso? Y él dice, claro, pues sí, esa es la mentalidad que yo tuve desde muy pequeño para poder llegar a donde estoy hoy. Entonces ahí uno también, y eso, por eso hago estos capítulos y por eso se los comparto. Este compadre obviamente estaba loco, era un extremo, y por algo llegó a donde pudo llegar. Pero si tomamos esas cosas como esos elementos que lo llevaron al éxito, en este caso disciplina, mejora continua y es buscar siempre mejorar, creo que nos puede ir mejor. Y me acordé también del libro que leímos en el club de lectura de Can't Hurt Me, de David Goggins. Muy entretenido, creo que abrió a muchas discusiones también por cosas muy parecidas. De hecho, Goggins menciona a Kobe Bryant en el libro, no de la mejor manera. Goggins en un momento va por el récord Guinness de hacer pull-ups, o sea, hacer esta dominada. Lo hace un año, falla miserablemente, dice que la barra estaba como muy suelta. Después trata unas semanas después, sí, no un año después, sino unas semanas después, y falla también por algún otro motivo. Vuelve, se sigue preparando, hasta que un día ya eran como 2000 dominadas, una cuestión, una locura. Él lo decía súper fácil, eran 6 por minuto. De hecho, yo traté de hacerlo, alcancé a hacerlo por 2 minutos y después ya no me dio. Pero él dice que lo termina, logra el récord Guinness, se baja y está con su equipo, su pareja, amigos que lo acompañaran. Y todos celebrando, como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Champaña, no sé qué. Y él como que está un rato con ellos y después se va. Y vuelvo a esta mentalidad de Kobe Bryant de siempre voy a esperar la siguiente cosa. Nunca, quizás es algo negativo, como que no logran disfrutar esas grandes victorias. Es como funciona un poco el ser humano también. Es el problema de ponerse objetivos, de que cuando llegamos a esos objetivos que pensamos que nos iban a dar la gloria eterna, queremos lo siguiente. O nos dura, la alegría un día y después ya queremos lo siguiente. Por eso también quizás aprovecho un momento un poco más psicológico de a lo que hemos llegado en Animales Financieros. Es todo el proceso, es todo el camino. Kobe también habla mucho de ir pasándonos quizás a la mentalidad Mamba, y lo dice en el libro. La mentalidad Mamba es el proceso de estar siempre buscando mejorar. Y también metiéndole el Mamba animal financiero, disfrutar ese camino. O sea, a mí me encanta leer, hacer estos videos, estudiar para poder hacer esto. Es como el truco que me obligo yo a mí mismo a estudiar. Tuve que ver 5 o 6 entrevistas, leí el libro de nuevo por segunda vez. Y eso hace que se me quede un poco más Kobe en la cabeza. Los invito a que no se queden simplemente con este capítulo, sino que si es que les gusta o les llama la atención algo de lo que les he dicho hoy día, vayan a ver alguno de los videos que les voy a dejar. Compren el libro, léanselo. Si es que les gusta el básquet, pero Kobe no es su hombre, Michael Jordan.
O sea, el documental que salió en la pandemia, el The Last Dance, extraordinario también. Es un compadre que quizás es aún más loco, más competitivo. De hecho, Kobe comenta de Michael Jordan que Kobe es competitivo en el básquet. Michael Jordan es competitivo en todo. Investigando para esto también investigué un par de cosas de Michael Jordan en un punto en un partido de verano. Imagínense algo cero serio. Está jugando con gente más joven y uno de sus compadres le toca defender a Jordan. Imagínense un rookie, alguien de 18 años. Y lo defiende, aguanta. Y de repente el compadre se desploma. Le tienen que hacer primeros auxilios, casi que darle respiración boca a boca, darle oxígeno. El compadre se despierta, como ya, ¿qué está pasando? Logra como sentarse. Michael Jordan va y le pregunta, oye, ¿cómo estáis? Compadre, sí, creo que estoy bien. Y Jordan le dice, ya, consigue un reemplazo porque tengo que ganar este partido. A ese nivel, esta gente de querer competir y querer ganar. Encuentro que es un poco mucho, pero por algo llegaron donde estamos y se diferencian del resto de nosotros los mortales. Y otra forma de encapsular esta mentalidad Mamba, Kobe en el libro dice que la agonía de la derrota es igual que la alegría de ganar. Y para nosotros que estudiamos a Daniel Kahneman y la Prospect Theory, podríamos pensar que la derrota es aún peor que la alegría que nos da ganar. Pero él dice, me da lo mismo. Independiente del resultado, si hay victoria o hay derrota, yo al día siguiente voy a estar en el gimnasio. Eso es la mentalidad Mamba. Llegar a un resultado, da lo mismo, vamos a seguir. Y esa disciplina, él la transmitió por la liga y si empiezan a buscar historias van a encontrar millones. Y aquí les traje una de Jalen Williams, que era un jugador que en algún momento sabía que Kobe era como el que más entrenaba. Hay historias también como en los equipos de Estados Unidos que estos salían a comer. Kobe se iba al gimnasio, alguien se despertaba temprano para ir al gimnasio, Kobe ya estaba transpirado. Dormía siesta de 15 minutos porque se levantaba a las 4. Esa es muy buena de Kobe. No lo tenía anotado, pero se los voy a contar. Él duerme poco porque se levantaba a las 4 de la mañana a entrenar y decía, yo entreno de 4 a 6, después tomo desayuno, después entreno de nuevo de 8 a 10, después como, puedo estudiar, no sé qué, voy a estudiar algún partido. Después entreno de nuevo de 1 a 3 y después hago pesas de 5 a 7. Entrené 4 veces cuando un deportista de alto rendimiento generalmente entrenaba 2. Y encontraba esas formas de ganarle un poco la vida. Físicamente es extenuante y por eso me acordé por la siesta, porque él decía que dormía a lo largo del día puras siestas, como se llama catnaps, como mini siestas de 15 minutos. Y él decía, con eso yo me siento impecable. Y a mí me encanta dormir esas como mini siestas. Siento que en verdad uno se siente rejuvenecido. Y me acordé también cuando hablaba de sus hijas que estaban aprendiendo a jugar básquet. Y hay gente que le decía, ¿cómo le enseñas tú a tu hija? Porque mi hijo quiere competir a alto rendimiento y le está enseñando unas cosas muy complejas. Y no sé bien cómo enseñarle porque hay mucho ruido. Ya yo pienso, todo lo que pasa hoy día es mucho ruido. Redes sociales, infinitas formas de enseñar y de aprender. Y él decía, puta, muy fácil. ¿Cuánto probablemente entrena un niño básquetbol entre los 10 y los 18? Probablemente entrena 2 veces a la semana, 2 horitas, y ese es como su entrenamiento. ¿Qué pasa si juegas todos los días 1 o 2 horas? ¿Sabes la ventaja que le vas a sacar? Y él recuerda un poco estos inicios de cuando él tenía 11, 12 años, él jugaba todos los días. Ya yo pensaba cuando yo era chico, ¿qué pasa si hubiera jugado todos los días? Quizá habría sido muy bueno. ¿Quién sabe? Quizá habría sido el siguiente Kobe Bryant. Mentira, me faltan como 30 centímetros. Pero todo esto vuelve a la mentalidad Mamba, a querer siempre mejorar, a ser muy disciplinado, a independiente del resultado, volver a entrenar, volver a aprender, a hacer muchas preguntas. Y quiero cerrar con una historia que a mí me encantó, de cómo él ve películas, le pregunta. Y él dice, yo las veo 5 veces. Las veo, y hablaba como de Moana o de Frozen, porque ya está con su hija viendo este tipo de cosas. La primera vez la veo para entretenerme, como el común de los mortales, quiero ver la historia, disfrutarla, bacán. Después la veía pensando en los cortes de la edición. ¿Por qué hicieron esta escena? ¿Por qué hicieron esta otra escena? Después la tercera la veía por la iluminación. Quería ver cómo iluminaban las distintas escenas. Más en el mundo real que en la animación. La cuarta la veía por la música. No sé si la habrá visto todas estas veces, pero son las distintas cosas en las que uno se puede fijar. ¿Cuál es la música? ¿Cómo influye en lo que estamos sintiendo en el momento? Y la quinta la veía sin sonido, porque decía que se entendía mucho más las decisiones del director
cuando uno simplemente ve la imagen de la película. Yo cuando veo películas también no las veo 5 veces. O sea, bueno, hay películas que he visto 10, 20 veces. Pero me molesta la Isi, mi esposa, porque soy muy chato a veces para ver las películas. Le pongo pausa y le digo, ¿viste esa transición? Escuché algo muy interesante de una película muy buena, de Inglourious Basterds, de Tarantino, que probablemente vamos a tener un capítulo de Mentor Tarantino. En Los Bastardos sin Gloria, cuando parte, es una de las mejores escenas iniciales de las películas del mundo. Está el comandante Hans Landa y Monsieur Lapetit. Y él era le decían el cazador de judíos. Iba a la casa de un francés que él tenía la sospecha de que estaba escondiendo judíos. Y hay una dinámica de poder muy fuerte en las tomas, en muchas cosas. Y lo que me llamó la atención de esto, que yo nunca me habría dado cuenta, es que las tomas pueden ser fijas, pueden ir haciendo zoom, pueden ir moviéndose, pueden hacer distintas tomas. Y lo que decía esto es que el único capaz de mover la cámara era Hans Landa. Lo que nos trata de mostrar de una manera sutil que él era la persona en poder. Entonces él caminaba de un lado a otro en la pieza y la cámara lo seguía. En cambio, cuando el otro compadre si se movía, da lo mismo. La cámara se queda fija. Me encanta ese tipo de cosas, ese detalle, esa segunda derivada, en este caso de las películas, que también lo hacía nuestro amigo Kobe Bryant, pero que podemos hacer infinitas otras cosas. Y ahí lo dejo por hoy día. Espero que les haya gustado aprender un poco de la historia del señor Bryant, de su mentalidad. Copiémosle las cosas buenas, dejemos de lado las cosas no tan buenas. Mi meta es tener un mini Kobe metido en mi cabeza cuando no quiera entrenar, que me lleve al gimnasio. Hagamos las cosas simples, que a veces nos complejizamos sin necesidad, cuando lo más importante es la disciplina. Tengamos objetivos, pero enamorémonos del proceso. Creo que es lo más importante. No sé si Kobe sufría. No creo que sufría, creo que le encantaba. Y tratamos de hacer eso. Creo que es importante seguir un proceso, disfrutar el proceso, seguir creciendo hasta encontrar el crecimiento exponencial. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos veremos la próxima semana, queridos animales.